Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos. La semana pasada comenzamos un tema en el libro de Hechos, capítulo 16, mientras que vamos introduciéndonos al libro de Filipenses. En Hechos 16 hemos visto cómo el Evangelio se extiende a Filipos. Y la pregunta que hemos hecho es si estás dispuesto a dar tu vida por el avance del Evangelio. Si estás dispuesto a dar tu vida por el avance del Evangelio. Y para comenzar hoy quiero que miremos un poquito en el sufrimiento de Pablo, en lo que fue su vida hasta que llegamos a este punto donde dejamos la semana pasada, donde él está en la cárcel, sufriendo, con los pies en el cepo, no sabiendo si es el final de su vida. Pablo, escuchamos de él por primera vez en Hechos capítulo 7, versículo 58. Si quieren pueden ir ahí conmigo y vamos a ir llegando hasta Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 7, versículo 58, apedrean a Esteban. Y dice a la mitad del versículo, los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Este es Pablo. O sea, él era el líder que estaba allí, del cual pusieron todos los mantos después de apedrear a Esteban. En Hechos capítulo 8, miren versículo 1, dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. O sea, hay una gran persecución en Jerusalén. ¿Y quién es la persona que está encargado de esta persecución? Saulo. Saulo está a cargo de llevar a creyentes a la cárcel. Está a cargo de matar a creyentes como mataron a Esteban. Su celo por deshacerse de creyentes es sin igual. Un hombre que hoy diríamos nunca podría ser salvo, ¿no? Entonces miremos en Hechos capítulo 9. Dice el capítulo 9, versículo 1, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, o sea, que siguieran a Jesús, tanto hombres como mujeres, los pudieran llevar atados a Jerusalén. Entonces ahora él va al sumo sacerdote y le dice, mira, dame cartas porque voy a ir a todas las sinagogas, voy a ir a Damasco. Cada creyente que yo encuentro lo voy a traer atado y lo voy a traer a Jerusalén. O sea, ya no quiere estar solo en Jerusalén, quiere ir a otros lugares a traer creyentes para deshacerse de ellos. Y sabemos que en versículo 3 al 6 él está yendo, se le encuentra Jesús y él es salvo. Y entonces él llega a Damasco y miren lo que ocurre en Hechos capítulo 9, versículo 19. Dice, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Dios cambió su vida y ahora está predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa allí en Damasco? Todo el mundo es salvo, ¿no? Miren conmigo, versículo 23. Después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó a conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Ahora recuerden las ciudades como eran antiguamente, no hay una ciudad, hay una puerta, cierran la puerta, nadie entra y nadie sale. Están vigilando toda la ciudad. Pablo no puede escaparse, Pablo va a morir. Y dice, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Pablo, el primer lugar donde comienza a predicar el Evangelio, tiene que escapar bajándolo de la muralla en una canasta para que no lo maten. Así comienza su carrera de predicar el Evangelio. En Hechos capítulo 13 vemos que Pablo sale en su primer viaje misionero
y él va a la isla de Chipre y luego de ahí va un poquito hacia el norte, a Galacia, que hemos mirado un poco de eso en la otra semana, y él llega a Antioquía de Pisidia, diferente a la Antioquía que lo ha mandado como misionero. Y en Hechos capítulo 13, versículo 50, dice que los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. De Antioquía van a Iconio, que no está muy lejos de Antioquía, y cuando están allí, ellos se ponen en contra a Pablo y Silas y dicen que los van a maltratar y dicen que los van a apedrear. Entonces Pablo huye con Bernabé y ellos van a Listra. Cuando llegan a Listra, Pablo sana a un hombre, comienzan a adorar a Pablo y a Bernabé como dioses y ellos comunican el evangelio a estas personas. Mientras tanto, judíos de Antioquía y de Iconio, donde ya han estado, vienen a Listra, traen juntos a toda la multitud, llevan a Pablo fuera de la ciudad y lo apedrean. Milagrosamente, Pablo no murió, se levantó y al otro día fue a Derbe, predica el evangelio. Y después decide volver a su casa, a la iglesia de Antioquía, de donde salió como misionero. Y para volver a su casa no va por el camino más fácil, vuelve a Listra, vuelve a Iconio, vuelve a Antioquía y finalmente llega nuevamente a la Antioquía de donde vino. Fue a todos los lugares donde lo habían perseguido. Pablo fue perseguido no solo por ser creyente, él fue perseguido por predicar el evangelio con denuedo. Por predicar el evangelio con denuedo, que es lo que debe hacer un creyente. Y yo te pregunto, si esto fuera tu vida, y has hecho todo este primer viaje misionero, cuando llegas al final de Hechos capítulo 15, dirías, ¿salimos de nuevo? ¿Volvemos a estas iglesias? ¿Vamos a lugares nuevos a predicar el evangelio? ¿Cuánto estás dispuesto a sufrir por el Señor? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por la causa del evangelio? Y pensar que el segundo viaje misionero va a ser más fácil que el primero es un engaño. Y cuando lees Hechos ves que en realidad quizás en cierta forma era más difícil el segundo que el primero. Entonces llegamos al capítulo 16 de Hechos y hemos comenzado en versículo 11 la semana pasada y vimos en primer lugar la salvación de Lidia. Pablo fue a una colonia romana, no hay muchos judíos, no va a la sinagoga porque no hay sinagoga, sale fuera de la ciudad como a 1 kilómetro al río y allí en el río comienza a predicar el evangelio y la primera persona salva en Europa bajo el ministerio de Pablo, una mujer. Y lo más probable que es una mujer gentil, que era de Tiatira, del distrito de Lidia. Por eso le decían Lidia. ¿Y cómo fue salva? Porque ella decidió que quería conocer a Cristo, porque ella dijo, sí, llegó mi momento, quiero ser salva. Fue salva porque nos dice en versículo 14 que el Señor abrió su corazón para recibir lo que Pablo decía. Porque la salvación es una obra totalmente y completamente de Dios. Y vemos desde el primer momento que ella es salva, que ella demuestra su salvación al tomar a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas en su casa. Se quedan en su casa. Muestra esa hospitalidad a ellos. La única vez que Lidia habla en este pasaje, la única vez que Lidia habla en toda la Biblia, está mostrando su hospitalidad a estos hombres luego de ser salvo, que demuestra una marca de su salvación. Entonces vimos la salvación de Lidia. En segundo lugar vimos la expulsión del demonio. La expulsión del demonio. Recuerdan que ahora están yendo al río. Cada día están predicando el evangelio y comienza a seguirlos una mujer que está endemoniada y comienza a decir verdades. Ella dice, proclaman el evangelio de Dios. Son hijos del Dios Altísimo o siervos del Dios Altísimo. Lo que dijo era verdad. Pero lo que dijo, lo dijo en el nombre de Satanás para asociarse con Pablo. Y Pablo echa fuera ese demonio y aquí comienzan los problemas. Porque sus amos perdieron todo su dinero y no podés tocar el dinero de una persona. Ni en ese tiempo, ni hoy tampoco, ni hasta el fin del mundo. Siempre va a ser así. Entonces los llevan ante los magistrados. Los magistrados no le hacen el juicio justo que deben hacerle.
porque toda la multitud comienza a ponerse sobre ellos y hay un tumulto y entonces los mandan a azotar y les dan con varas. Realmente es como que casi los despedazan. Sus espaldas brutalmente golpeadas, van a la cárcel más muertos que vivos, en gran dolor, heridas abiertas, las piernas ahora estiradas, en sufrimiento, en agonía. Así llegan a la cárcel. Y no solo la cárcel, sino la máxima seguridad de la cárcel. Allí están, en la oscuridad, en este lugar. Y lo que yo me pregunto cuando llego al final del versículo 24, tratando de ignorar lo que viene en versículo 25, es ¿cómo respondería a esta situación? Luego de pensarlo rápidamente, quiero llegar al versículo 25, porque no quiero pensar mucho en cómo respondería yo. ¿Cómo responderías vos? ¿Qué dirías? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cómo verías a Dios en medio de esta tribulación y de este sufrimiento? Ellos no saben si van a vivir o morir. Ellos no saben si van a ser torturados aún más. Ellos acaban de comenzar el segundo viaje misionero y así como comenzó, quizás terminará. Quiero que miremos su respuesta al sufrimiento y vamos a ver que su respuesta al sufrimiento está basada en el gozo que ellos tienen en Cristo Jesús. Entonces miremos en tercer lugar, y donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en esta mañana, en versículos 25 al 34, la salvación del carcelero. La salvación del carcelero. La iglesia de Filipos está siendo establecida, está siendo fundada. Están plantando esta iglesia, la primera iglesia que Pablo va a plantar en Europa, en Grecia, en Macedonia, aquí en Filipos. Lidia y su familia ha sido salva. El carcelero y su familia será salvo. Quizás otros conocieron al Señor, del cual no nos habla en este párrafo. Y la iglesia es establecida. Y miren cómo es establecida. Es lo que vamos a ver aquí. Es establecida con gozo en medio de la tribulación. Y gozo será un tema extremadamente importante cuando leemos Filipos. Es el tema, yo creo, más importante del libro de Filipenses. Pero pensemos en esto, estamos en el año 49 a 51 que Pablo sale en su primer viaje misionero. Pero Filipenses nos escribe hasta 10 años más tarde, en 60-62 después de Cristo. Lo que estamos viendo es Pablo viviendo una vida de gozo antes de enseñarle a los filipenses 10 años más tarde cómo tener gozo. Es realmente increíble, es realmente impactante. Y entonces Pablo puede decirle a ellos, como dice en Filipenses 1:29, 10 años más tarde, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo a creer en Él, sino también a sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Ellos van a ver este conflicto que hay en Pablo, de que él está en la cárcel por predicar el Evangelio, y van a ver cómo él responde. Y entonces Pablo más adelante puede decir, ¿se acuerdan cómo fue fundada la iglesia? Ustedes lo vieron. Y por eso él puede decir en Filipenses 4:4, un versículo que conocemos muy bien, regocíjense en el Señor siempre, otra vez digo, regocíjense. Pero Pablo lo puede decir porque Pablo lo hizo. Y algo que quiero que entendamos es que el gozo no depende de nuestras circunstancias, el gozo depende de nuestra relación con el Señor. Y cuando miremos Filipenses, voy a repetir esa frase hasta que te levantes a las 3 de la mañana y la digas en voz alta, porque es así. Entonces nos ponemos aquí en esta historia y quiero que entendamos, ellos no durmieron esa noche. No dijeron, qué difícil que fue el día de hoy, voy a dormir ahora. No, ellos están parados, están con dolor, están con heridas que produjeron agonía, están estirados, están siendo torturados, están despiertos toda la noche. Y versículo 25 nos muestra lo que están haciendo. Ahora quiero leerlo así primero. Dice, como a medianoche, versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto. Quiero que entendamos que a medianoche viene el terremoto. Pero a medianoche cuando viene el terremoto, esto es lo que está sucediendo. No es que a medianoche comienzan a orar y cantar, sino que es lo que hacían cuando llegó de repente el terremoto. Y creo que eso es muy importante entenderlo.
Dice el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. En vez de lamentar su situación deplorable, en vez de lamentar su dolor, quizás su pérdida de sangre, quizás su hambre, quizás su sed, acuden a Dios. Y dice primero que están orando a Dios y luego cantando himnos. Hermanos, esta es la vida de Pablo. En todas sus cartas dice, oro por ustedes, oro por su situación, oro por sus circunstancias, estoy orando por la iglesia, estoy orando por el avance del Evangelio. Y también en todas sus cartas dice que la palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. ¿Y cómo se ve que la palabra de Dios está morando en abundancia en una persona? Porque está cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, podemos estar seguros que la oración que Pablo hace aquí no es una oración de queja. Es una oración que lleva a cantos e himnos de alabanza, de adoración a Dios el Padre. Una frase que leí en esta semana que me encantó, viene de John MacArthur y dice así, y escuchen con atención, dice así, ellos, Pablo y Silas, no basaron su teología, o sea, lo que creyeron de Dios, en sus circunstancias, sino que evaluaron sus circunstancias a la luz del Dios verdadero. Escuchá eso de nuevo, porque realmente tuve que parar y leerlo varias veces. Pablo y Silas no basaron su teología en sus circunstancias, sino que evaluaron sus circunstancias a la luz del Dios verdadero. Entonces, cuando leí eso me hice esta pregunta: ¿por qué no tengo gozo en mi sufrimiento? ¿Por qué vos no tenés gozo en tu sufrimiento? Porque evaluamos a Dios basado en nuestras circunstancias. Entonces, si las cosas me van bien, adorado y bendito sea Dios, estoy en las nubes. Y si las cosas me van mal, la culpa la tiene Dios, porque evalúo a Dios basado en mis circunstancias, en vez de evaluar todas mis circunstancias a la luz del Dios verdadero. Entonces no importa lo que suceda, yo estoy confiado en Dios. Y yo puedo tener gozo en esas circunstancias. Lo que ellos hacen aquí es que ellos cambian la cárcel en una reunión de adoración. ¡Qué increíble! Entonces, dice así, oraban y cantaban himnos a Dios. Creo que la Reina Valera traduce esto mejor que cualquier traducción en español. Dice así, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Mientras están orando, están cantando alabanzas a Dios y los presos están oyendo. Entonces hay dos cosas que están sucediendo. Mientras oran, cantan y los presos oyen. Así es la construcción de esta frase en versículo 25. En vez de tener un testimonio horrible, tienen un testimonio increíble, tienen un testimonio intachable, tienen un testimonio irreprochable y los presos los están escuchando. Ahora, los presos seguramente sabían por qué ellos estaban ahí. Yo les mostré la ciudad de Filipos la semana pasada, no es muy grande. Sabían que ellos predicaban a un Dios verdadero. Sabían que ellos habían echado un demonio de una mujer. Y allí están viendo cómo responden estos hombres a su castigo injusto. Y ellos responden orando y cantando con himnos. Hermanos, qué importante es ser un testimonio en todo momento a los que no conocen al Señor Jesucristo. Porque ellos siempre están mirando, porque ellos siempre están escuchando. Y cuando estoy en una situación difícil, ellos quieren ver cómo respondo. No lo van a decir, pero lo están viendo. Y están viendo si yo realmente vivo lo que confieso de que tengo un Dios todopoderoso, o si mis circunstancias, cuando cambian, yo maldigo a mi Dios. Entonces, cada oportunidad es de suma importancia que yo tenga un testimonio que agrada al Señor y que mi testimonio acerque a personas a Cristo y no las aleje de Cristo. Mientras ellos están teniendo esta reunión de adoración, cantando al Señor con salmos, con himnos, orando al Señor, nos dice el versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios interrumpe esta reunión de adoración.
Dios la interrumpe. Se desata un gran terremoto. Vino de repente, como los terremotos siempre vienen, y comenzó a sacudir todo. Hermanos, hemos visto que Dios está en control de todas las cosas. ¿Por qué fue salva Lidia? Porque Dios abrió su corazón. ¿Por qué hay un terremoto? Porque Dios tiene control sobre la naturaleza. Y Dios produce este terremoto. Y Dios hace que todo comience a sacudirse. Porque los planes de Dios para la iglesia de Filipos, los planes de Dios para Pablo y los planes de Dios para el avance del Evangelio nunca pueden ser frustrados. Dios hará lo que ha determinado hacer. Hace varios años atrás, en realidad como 10 años atrás, cuando había nacido Sofía, vinieron a visitarnos, estábamos viviendo en Estados Unidos en ese tiempo, yo acababa de terminar el seminario y vino a visitarme, y a mí no, en realidad, a nuestra familia, mis suegros, ¿sí? Obviamente nos quieren a mí y a su hija, pero demuestran un amor especial por su nieta. Y así vinieron, y fue muy lindo tenerlos, estaban 3 semanas en casa. Y con mi suegro nosotros siempre nos sentamos a ver películas. Nos gusta ver películas, nos gustan a los dos películas de acción. Las mujeres van a hacer algo divertido que a ella le gusta y nosotros vemos una película. Y así nos sentamos en el living de mi casa. Y yo tenía un sonido que había comprado hace poco, que era un sonido recontra impactante, ¿no? Que las mujeres muchas veces no entienden eso, pero el hombre tiene que tener un sonido que le estalla el cerebro. Entonces así estamos mirando una película. Y era una película muy linda, muy divertida, muy entretenida. Y de repente viene una parte de acción, era la parte principal de acción de toda la película. Fue increíble. Y ahí estamos mirando y se escucha todo el sonido, ¿no? Y nosotros como, wow, esto es lo mejor que hay. Y de repente estamos viendo y se empieza a mover el sillón. Empieza a temblar el sillón. Y yo estoy pensando como, wow, mirá los efectos con lo que este sonido es increíble. Y Ezequiel y yo estamos los dos en el sillón y ni nos miramos, ¿no? Porque esto es como, no nos miramos, estamos ahí como, esto es increíble. ¿Sí? Como 2 hombres harían. Y vemos toda la película con los efectos, ¿no? De lo que veíamos y lo que escuchábamos y el movimiento. Así que era mejor que ir a un cine, que de los que tienen movimiento. Termina la película y me escribe mi hermana, que ella vivía como, nosotros estábamos en Virginia, ella vivía en Florida, que es como 13 horas de viaje en auto. Y me escribe y me dice, ¿están bien? Le digo, bueno, vimos un peliculón, tembló el sillón, pero bueno, no pensé que llegó hasta allá mi sonido increíble. Y le digo, sí, estamos bien, ¿por qué? No pasó nada. Dice, hubo un terremoto en Virginia Beach. Nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces voy, le digo a mi suegro, ¿no? Y le digo, qué lástima, no era nuestro sonido después de todo, era un terremoto. Y después sale mi suegra del otro cuarto y nos dice, no me acuerdo exactamente la frase, pero algo así dice, yo pensaba, ¿cómo puede ser que estos 2 hombres pongan el sonido tan fuerte que está temblando la casa y los cuadros en la pared? Y nos reímos, pero estábamos tristes al mismo tiempo, ¿no? Que no era tan impactante como pensábamos. Desde ese momento en adelante, cuando mi suegra y yo queremos ver una película, no decimos que queremos ver una película, decimos, ¿vamos a ver un terremoto? Ya quedó la frase. Entonces, cuando nosotros decimos un terremoto, toda la familia sabe a lo que nos referimos. Así que preguntale después cuando lo ves si le gusta ver terremotos y se va a reír, vas a ver de qué estás hablando. Este terremoto de aquí no fue como ese al final fue un terremoto muy chico, no pasó absolutamente nada. Me acuerdo que cuando mostraban en el noticiero al final, mostraban una imagen vez tras vez, era una maceta que estaba fuera de la casa de uno y hacía así. Esa era la imagen que mostraban porque no había nada para mostrar. Y saben cómo es el noticiero, quiere ver un edificio destruido para decir, ay, pobre, se les destruyó el edificio. Pero esto es diferente. Aquí dice que hay un gran terremoto. La palabra en griego es mega. Todos sabemos lo que es mega. Un mega terremoto. Y nos dice que los cimientos comienzan a ser sacudidos. Todo el piso comienza a sacudirse. Y ellos están como en un tipo de, como una cueva. Así que imagínense, allí están como en una cueva en esta prisión. Están en la máxima prisión. No pueden escapar. Comienza a temblar todo. Y están pensando, esto es el fin.
Esto se viene todo para abajo y morimos acá. ¿Quién nos va a rescatar acá adentro? Y se sacude todo. Y de repente se abren las puertas, se sueltan las cadenas y son libres. Hermanos, este no es cualquier terremoto. Este es un terremoto sobrenatural. Este es un terremoto que viene directamente de Dios con un propósito en particular. Esto es como que yo te diga, acá hay un terremoto y de repente se mueve todo y empieza a salir oro del piso. O sea, no sucede eso. Esta es la clase de terremoto que vemos acá. Y son libres. Ahora, ¿qué haríamos vos y yo? Gracias, Señor, es la señal que necesitaba. Y volamos. Pero no lo hacen. Versículo 27 dice, al despertarse el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. La casa del carcelero hubiera estado pegada a la cárcel misma. Seguramente su casa también empezó a sacudirse y él se levanta, baja allí a la cárcel, mira desde lejos para adentro, está todo oscuro, no ve nada, asume que se escaparon porque qué prisionero, qué tonto que sería quedarse así en la cárcel. Entonces saca su espada y se va a suicidar. ¿Por qué? Porque él ya sabe que el escape de un prisionero es su vida. No importa el terremoto, no importa lo que ocurrió, él no puede dejar escapar a nadie. Fue así con el apóstol Pedro. Recuerdan en Hechos capítulo 12 que él es puesto en la cárcel y viene el ángel de noche y rescata a Pedro. Y el otro día Herodes, ¿qué dice? Maten a los guardias que no lo pudieron mantener en la cárcel, y los matan. Es algo parecido en Hechos capítulo 27, versículo 42, cuando Pablo es llevado prisionero en un barco a Roma, y en el barco hay un gran huracán que destruye el barco, y los soldados dicen, matemos a todos los prisioneros, porque si se escapa uno, estamos en graves problemas. No los terminan matando, pero vemos la misma idea que aquí. Entonces este hombre se va a suicidar, dice, mejor me mato y vivo y muero con más dignidad que los magistrados mandando a matarme. Y dice versículo 28, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él mira para adentro, no ve nada, está todo oscuro. Y él está afuera, pero Pablo lo ve a él. Ve que él saca su espada para suicidarse. Y Pablo le grita, ¡no lo hagas! ¡No lo hagas! Estamos todos acá. Y Pablo está seguro de que lo escuche, porque es un solo segundo en el cual este hombre se va a suicidar. Dice, no lo hagas, estamos todos acá. Ahora, fue increíble que Pablo y Silas se hayan quedado ahí. Fue increíble. Era su momento de escapar. Pero Pablo y Silas estaban allí con una misión, y la misión era predicar el Evangelio, y sabían que quedarse ahí les iba a dar mejor oportunidad de predicar. Pero hermanos, aún más increíble fue que los demás prisioneros no se escaparon. Y la Biblia no nos dice por qué. Yo quisiera saber por qué, no nos dice. Quizás fue porque a dónde iban a ir. Si se escapaban de Filipos, quizás los iban a encontrar, y si encontraban a un prisionero, quizás lo mataban. Pero quizás era también porque cuando ocurrió todo esto, se aferraron a los dos hombres que saben que en alguna forma fueron la causa de lo que ocurrió. Y querían estar con ellos. Quizás querían escuchar acerca de Dios, los han escuchado orando, los han escuchado cantando. Quieren conocer a este Dios. No sabemos. Pero se quedaron ahí. Versículo 29 dice, entonces él pidió luz y se precipitó adentro temblando y se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El carcelero toma luz, entra temblando a la cárcel. Imagínense su corazón latiendo a 1000 por hora. Se despertó con un terremoto, ve la cárcel abierta, se está por suicidar. Y entra a la cárcel, seguramente todavía con incredulidad de que todos están allí. Y se cae ante ellos temblando. Está temblando este hombre. Y cae ante ellos. Y luego lo saca de la cárcel y lo saca seguramente a un patio que hubiera allí. Y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora, cuando lees un montón de comentarios, algunos creen que, y tienen un montón de teorías, pero la teoría que más se ve es que él quería saber cómo ser salvo de algún castigo que le podía ocurrir por todo lo que pasó. Pero en realidad
no parece ser el tema porque nadie escapó. Entonces él no está en peligro de vida. En realidad él sería un héroe, que todo se cayó a pedazos y él mantuvo a todos los prisioneros adentro. No, hermanos, él quiere saber cómo estar bien con Dios. Él quiere saber cómo ser salvo. Él quiere saber la verdad de Dios. Y el carcelero, aquí en estos versículos, vemos que muestra 3 cualidades necesarias para la salvación. Primero, vemos un reconocimiento de su necesidad. Vemos un reconocimiento de su necesidad. Él dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él sabe que necesita la salvación. Para que uno llegue a la salvación debe reconocer que es un pecador. Debe reconocer que está en necesidad y que no puede hacer nada para salvarse. Segundo, no solo tiene un reconocimiento de su necesidad, él tiene una conciencia de un Salvador. Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo necesito un Salvador, yo necesito que alguien me salve. Para que uno llegue a la salvación debe entender que es un pecador. Segundo, debe entender que hay un Salvador. Y tercero, vemos en su vida una respuesta con fe al Evangelio. No solo debo entender que soy pecador y no solo debo entender que necesito un Salvador, pero yo mismo debo poner mi fe en Cristo para salvación. Y es exactamente lo que vemos que ocurre con este carcelero. Entiende su necesidad, entiende quién es el Salvador y pone su fe en Cristo para salvación. Y miren la respuesta tan sencilla de Pablo. Dice, respondieron ellos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La respuesta es corta y sencilla y creo que es muy importante para que nosotros como creyentes lo podamos entender para saber cómo debemos predicar el Evangelio. Es corto y sencillo. Pablo no les dio un discurso de teología. Bueno, carcelero, vamos a comenzar en Génesis 1. Vamos a hablar hasta Apocalipsis, que en realidad todavía no se escribió, pero te lo voy a enseñar igual. Y después vamos a ver si sos apto para conocer al Señor. Pablo no dice, bueno, hay 5 puntos de calvinismo y 5 de arminianismo, van a venir en el año 1500, pero creo que te lo voy a empezar a enseñar ahora. Y tenés que entenderlo bien y cuando lo entiendas, podés ser salvo. Pablo no le habla de perseverancia de los santos, Pablo no le habla de elección, Pablo no le habla de glorificación, Pablo no le habla de todas estas doctrinas. Pablo no le dice a él acerca de significados religiosos que tiene que entender, o sacramentos, o credos, o ministerios en la iglesia. Pablo le dice algo muy sencillo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, el Evangelio es simple, el Evangelio es sencillo. Para ser salvo, uno tiene que creer en Cristo. Entendemos que la salvación es por la fe en Cristo y la Biblia habla muchísimo acerca de esto, que la salvación viene por fe en Cristo. En Hechos 4:12, un versículo favorito mío, dice: ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La salvación es solo en Cristo. En Juan 14:6 Jesús dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y podríamos decir que es lo que Jesús dice aquí: yo soy el único camino, la única verdad y la única forma de llegar al Padre. Que es muy importante hoy en día porque la gente cree que hay muchos caminos para llegar a Dios. La gente cree que hay muchas verdades y cada uno decide cuál es su verdad. No es así. Hay una sola verdad y un solo camino y una sola forma de tener vida, y eso es por medio de Cristo al Padre. En Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tengo paz con Dios? ¿Y esto es paz para salvación o paz que viene por la salvación? Por su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz. En 1 Corintios 6:11 dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo soy salvo? Por Cristo. No hay ninguna otra forma. No hay ningún otro método. Dices: es tan sencillo. Sí, es tan sencillo como creer en Cristo. ¿Qué debo creer para ser salvo? Debo creer que Jesús es Dios. Esta es la razón que Juan escribió, para que ustedes sepan que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Debo creer que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, como dice Pablo en 1 Corintios 15, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces creo que Jesús es Dios, creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, fue sepultado, resucitó, y debo confesar a Cristo como mi Señor, como mi amo. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El Evangelio es sencillo. Compartilo con la simpleza o simplicidad o lo que sea la palabra que tenés que compartirlo. Que sea simple. Que sea cierto, que sea lo que uno debe escuchar para poder poner su fe en Cristo. Y quizás dicen, bueno, pastor, pero te olvidaste de una frase que dice, tú y toda tu casa. Porque esa es la pregunta que yo realmente tengo. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Significa esto que si yo soy salvo, mi esposa va a ser salva? Si yo soy salvo, mi marido va a ser salvo. Si yo soy salvo, mis padres o mis hijos o mis abuelos o mis nietos o mis primos o mis tíos o mis sobrinos van a ser salvos. Eso es lo que yo quiero que esto signifique. Hermanos, si vos sos salvo, quizás sí tu familia va a ser salva. Pero quizás no. Porque la salvación es individual. Yo no soy salvo porque mis padres son salvos. Yo soy salvo por la sangre de Cristo que actuó en mi vida por la obra de Él en la cruz. Y así es para cada uno. Pero quizás Dios te use a vos para llevar a tus familiares al Evangelio. Así fue con el carcelero. Él es salvo y toda su familia llegó a conocer a Cristo. Entonces debes orar por tu familia. Entonces debes ser de testimonio para tu familia. Entonces debes compartirle el Evangelio a tu familia. Y entonces en momentos de dificultad debes ser de testimonio para ellos porque te están observando. Están diciendo, este es creyente y actúa así. Más que cualquiera, vos debes ser una luz en tu casa del Evangelio. Y decir, bueno, pero le prediqué el Evangelio. Bueno, pero oré por ellos y no han creído. El Señor quiere perseverancia. Orá cada día por la salvación de tu familia y predicale en todo momento que puedas hasta el día que el Señor los salve. Y cuando orás así, no solo ores por tu familia, orá por los familiares de otros en la iglesia que tienen familia que no conoce al Señor. Y perseveremos como iglesia hasta que nuestras familias lleguen a conocer a Cristo. Eso es lo más importante que podés orar como salvo teniendo una familia que no conoce al Señor. Para que vos puedas recibir el gozo de ver a tu familia salva y ellos puedan experimentar el gozo de la salvación que es en Cristo. Nos dice en versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Luego de que él es salvo, Pablo va y lleva las Escrituras a toda su familia. El carcelero le limpia las heridas. Toda la familia es bautizada. Y vemos aquí una fe genuina. Se bautizan públicamente delante del resto de sus familiares y quizás cualquier otro que haya ahí, quizás prisioneros, identificándose públicamente con Cristo. Y al limpiarle las heridas también muestra su salvación. Porque vemos en Juan 13:35, Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos y tienen amor los unos por los otros. Y después el carcelero los lleva a su casa y les da de comer. Hace lo mismo que hizo Lidia. Demuestra hospitalidad, les da de comer, limpia sus heridas, está con ellos. Y lo más increíble de todo es que, dice, se regocijó grandemente por haber creído en Dios. Se regocija por la salvación que tiene.
Un hombre que el día anterior los puso en máxima seguridad, el día anterior puso sus pies en el cepo, el día anterior estaba totalmente en contra de ellos y lo que ellos predicaban, ahora es salvo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. Un hombre que estaba a punto de suicidarse, un segundo más tarde hubiera estado en el infierno y Dios lo ha salvado y él se regocija grandemente. Increíble habrá sido esa cena. ¿Te imaginas estar allí sentado, siendo Pablo, Silas, lleno de dolor, regocijándote con este hombre y esta familia que han conocido a Cristo como su Salvador y diciendo, valió la pena, valió la pena? La iglesia de Filipos es establecida con gozo. Este es el tema de Filipenses. 15 veces en Filipenses Pablo mencionará el gozo que tiene, el gozo que hay en ellos, el gozo que debe haber en ellos al estar en Cristo Jesús. Y los que lo leen, quizás algunos son aquellos que han estado en la cárcel. Y cuando Pablo dice regocíjense en el Señor, siempre pueden recordar a Pablo regocijándose. Hermanos, es la introducción perfecta al libro de Filipenses, porque es una iglesia establecida en medio de sufrimiento de personas que tienen gozo. ¿Vos te regocijás en tu salvación? ¿Vos te regocijás en tu salvación al punto que querés ver a otros regocijarse en su salvación? ¿Y estás dispuesto a dar tu vida por el avance del Evangelio? Hermanos, que el gozo de nuestra salvación produzca el deseo insaciable de predicar a otros para que ellos también puedan recibir el gozo de Dios. No solo vemos la salvación del carcelero en cuarto y último lugar, y rápidamente vemos la puerta abierta para el Evangelio en Filipos. Dice en versículo 35, cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo, suelta a esos hombres. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo, los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado en la cárcel y ahora nos sueltan en secreto. De ninguna manera. Que ellos mismos vengan a sacarnos. Los oficiales informaron esto a los magistrados superiores y al saber que eran ciudadanos romanos tuvieron temor. Entonces vinieron y les suplicaron y después de sacarlos les rogaban que salieran de la ciudad. Cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y se fueron. Ellos han estado en la cárcel, han ido a la casa del carcelero, ahora vuelven a la cárcel y a la mañana se les informa que ellos son libres. Pueden irse en paz, olvídense de todo lo que pasó. Pero ¿qué pasaría si Pablo se va en esta misma situación? Quiero que entendamos que Pablo no busca venganza, pero sí Pablo busca protección para la iglesia. Y Pablo quiere dejar una iglesia establecida con creyentes y quiere que ellos siempre recuerden lo que le hicieron a él siendo romano y que no se lo hagan a los creyentes que están allí. Entonces la respuesta de Pablo en versículo 37 es, aunque somos ciudadanos romanos nos han azotado sin juicio y ahora nos sueltan en secreto. Lo hicieron adelante de todo el pueblo y ahora, bueno, váyanse rápido. Los magistrados cometieron un gran error en haberlos azotado. Los castigaron sin juicio, los castigaron ilegalmente, no averiguaron si fue verdad lo que sucedió. Dejaron que toda la multitud decida lo que iba a suceder y las consecuencias eran gravísimas. Azotar a 2 ciudadanos romanos sin darle un juicio era gravísimo. Podían perder sus vidas. Seguramente hubieran perdido sus puestos. Y el emperador podría rescindir el estatus de privilegio que dio a Filipos. Entonces, como ciudad, podrían dejar de ser una colonia romana y tener que rendir cuentas todo el tiempo a Roma. Fue tremendo lo que hicieron. Y Pablo lo sabe. Y Pablo lo va a usar para proteger a la iglesia que ha establecido Dios por medio de él en Filipos. Pero algo que me pregunto cuando llego a este punto del pasaje es, ¿por qué Pablo no lo dijo en la plaza antes de que lo azoten? ¿Por qué Pablo no lo dijo ahí? ¿Porque le gustaba sufrir? No creo. A nadie le gusta sufrir.
Sabemos que en Hechos capítulo 22, más adelante, cuando lo quieren matar los judíos en Jerusalén y los romanos lo salvan y lo llevan para azotarlo, antes de que lo azoten, él dicen, ¿van a azotar a un ciudadano romano? Entonces hace lo opuesto de lo que hace acá. Les dice que son romanos antes de azotar. Y algunos comentaristas dicen, bueno, con todo lo que sufrió antes no lo quiere sufrir de nuevo. No creo. ¿Saben lo que hace Pablo? Pablo siempre usa su estatus para el avance del Evangelio. Si él hubiera dicho que era romano antes de que lo azoten en esta situación, él nunca hubiera ido a la cárcel. Y de manera humana, pensamos, nunca hubiera predicado el Evangelio al carcelero. Y él no hubiera podido confiar en Cristo. En Hechos 22, decir que es romano lo lleva a tener oportunidades de predicar el Evangelio. Para él no es, no quiero sufrir, para él es, ¿cómo voy a usar los privilegios que Dios me ha dado por el avance del Evangelio? Entonces, no sé qué talentos, qué privilegios te ha dado Dios, pero debes usarlos para proclamar el Evangelio. Cuando ellos se enteran que él es un romano, nos dice versículo 38 que tienen temor, se dan cuenta de lo que hicieron, tienen miedo. Y van, y miren esto, vinieron y les suplicaron, y les rogaron. O sea, vienen casi de rodillas como, por favor, váyanse en paz. Ustedes no digan nada a Roma y váyanse porque si no el pueblo se va a poner en contra nuestro. Les suplicamos, por favor, que se vayan. Y es muy interesante lo que ocurre aquí, porque lo que hace Pablo es dice, bueno, me voy, pero me voy cuando yo decido que me voy. Y él sale de la cárcel y van todos los hermanos que han sido salvos, que sabemos que es la familia de Lidia, sabemos que es la familia del carcelero y quizás algunos más, y van a la casa de Lidia. Y allí tienen una reunión antes de irse. No solo eso, pero van allí, miren lo que dice, y al ver los hermanos, los consolaron. Ahora, ¿quién pensás vos que necesita consuelo en este tiempo? Creo que los dos que acaban de pasar por una de las peores experiencias de su vida, y ellos consuelan a los hermanos, y creo que le habrán dicho, estén preparados, porque con conocer al Señor viene sufrimiento. Y no solo esto, sino que sabemos por cómo sigue el contexto, que Pablo, Silas y Timoteo se van de allí, pero queda una persona, queda Lucas. Entonces, aunque ellos se fueron, Lucas se queda atrás y se queda en Filipos, para seguir estando allí con esta iglesia que ha sido fundada por mano de Pablo. Hermanos, así en esta manera es como se extiende el Evangelio a Filipos y se establece esta iglesia a la cual Pablo va a escribir, que vamos a comenzar a ver la semana que viene. Entonces, mientras llegamos al fin del mensaje, les pregunto, ¿estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por la causa de Cristo? Y uno dice, sí, si termina así, sí. O sea, ¿puedo saltar esos versículos en el medio donde son azotados y golpeados? Eso lo podemos dejar. Pero si termina así, puedo ver este terremoto, puedo ver gente salva, me puedo regocijar con los hermanos. Sí, me encanta. Pero hermanos, si no termina así, si termina con mucho sufrimiento, si termina con tu familia que te odia porque vos seguís a Cristo, si termina con amigos que te desechan y no te quieren ni ver porque vos seguís a Cristo, si termina con tu jefe que te quiere echar porque quiere que hagas cosas inmorales y vos no las vas a hacer, si termina con muerte, ¿darías tu vida por la causa del Evangelio? Y hermanos, para nosotros a veces es fácil decir que sí, porque sabemos que hoy en día predicar el Evangelio no nos lleva a la muerte, tampoco nos lleva a la cárcel. Pero entonces la pregunta para nosotros hoy es, si estoy dispuesto a morir por la causa del Evangelio, ¿estoy dispuesto a vivir por la causa del Evangelio? Y a predicar cada día el Evangelio en este país de libertad cristiana, donde puedo predicar el Evangelio. Hace unas semanas mi hija volvió de la escuela y estábamos en el auto y me comenzó
compartir de un debate que tuvieron todos los chicos de su clase sobre transgénero. Increíble. Cuando yo tenía 10 años, ni sabía acerca de eso. Y yo le dije a ella que si va a perder amigos por la causa del Evangelio, que los pierda. Y le dije también que el tema no es transgénero, el tema es que no conocen a Cristo como su Salvador. Y que ella se mantenga firme en la fe. No importa si pierde amigos. ¿Queremos tener amigos todos? Sí, nadie quiere perder amigos. Pero es más importante predicar el Evangelio y aferrarse a la verdad de la palabra. ¿Tenés gozo al predicar el Evangelio? ¿Te llena de gozo ver a otros conocer a Cristo? Quizás si no, yo predico y otros no creen, entonces ya no predico más porque me deprime. Bueno, si recordás el gozo que el Señor te dio en tu salvación, vas a predicar y predicar y predicar y predicar a la misma persona hasta que el Señor abra su corazón y los dos se regocijen de lo que Dios ha hecho en su vida. Terminamos con 3 aplicaciones en esta mañana. Primero, respondamos con gozo a las tribulaciones, cambiando el sufrimiento en adoración. Quizá vos estás sufriendo hoy. ¿Cómo vas a adorar a Dios en medio de ese sufrimiento? Respondamos con gozo a las tribulaciones, cambiando el sufrimiento en adoración. Segundo, evaluemos nuestras circunstancias con gozo a la luz del Dios verdadero y no al revés. Y tercero, usemos de las oportunidades que Dios nos da para predicar el Evangelio y guiar a otros a Cristo y entonces regocijarnos con ellos. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por el avance del Evangelio? Como esta es la segunda parte de este mensaje, te pregunto, ¿cómo has hecho esto en la semana que acaba de pasar? ¿Has sacrificado de tu tiempo, de tu honor, digamos, por predicar el Evangelio a otro? Y si no lo has hecho, ¿cómo lo vas a hacer en esta semana? Hermanos, que nuestra vida sea usada para proclamar el Evangelio, porque el mundo está perdido. Y nuestro deseo es que conozcan a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y entonces vivan para Dios, y entonces un día estén en el cielo para siempre con el Señor, disfrutando de la gloria de Dios, cantando como cantamos hoy, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, te pido que este pasaje impacte nuestras vidas. Los que hemos conocido a Cristo somos salvos solo por la gracia de Dios. Hemos decidido creer en Cristo, pero aún esa fe Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios y trae gran gozo. Trae tremenda paz. Te pido, Señor, que uses este mensaje en nuestras vidas para recordar la salvación que tenemos en Cristo. Y Padre, que eso nos lleve a predicar el Evangelio a otros. Para muchos de los que estamos aquí es en nuestra propia familia. Personas que no conocen al Señor. Que vivamos una vida que los acerque a Cristo, que oremos continuamente hasta que finalmente lleguen al conocimiento de Cristo como su Salvador. Padre, te pido por aquellos que están sufriendo, que este pasaje sea de ánimo en su sufrimiento. El sufrimiento no es fácil, el sufrimiento no es algo que buscamos, pero en medio del sufrimiento podemos tener gozo. Y te pido, Señor, que nosotros no midamos a Dios por nuestras circunstancias, sino que midamos nuestras circunstancias basado en la verdad de quién es Dios. Padre, te pido por personas que están aquí hoy que no te conocen como Salvador. Nadie puede llegar a ser salvo por palabras que yo digo. Nadie puede llegar a ser salvo por su propio esfuerzo, por algún rito,
porque tiene un familiar que es salvo. Nadie puede llegar a ser salvo por nada humano que hagamos, es solo por la gracia de Dios. Es Dios quien obra en nuestras vidas para salvación. Te pido, Señor, que tú salves hoy a cualquiera que no te conoce, que esté ansioso por su alma, que no pueda dormir, que tenga temor, porque uno puede pasar de esta vida a la muerte en un segundo, y cuando abra sus ojos en el infierno no hay vuelta atrás, con culpa por toda la eternidad porque ha rechazado a Cristo. Pero todo aquel que pone su fe en Cristo para salvación, que le confiesa como Señor de su vida, vive en paz, vive con gozo. A pesar de las circunstancias difíciles puede tener gozo, y al final de su vida, cuando muera, va a abrir sus ojos en el cielo y va a estar en la presencia de la gloria de Dios, y por toda la eternidad va a exaltar y adorar a Dios y estar en asombro ante el Señor de rodillas pensando: la gracia de Dios es increíble, excelente. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que salves a aquellos que no te conoces, que tu Espíritu Santo obre en su vida. Y pedimos convicción para los creyentes, que tomemos estos puntos prácticos y los vivamos en nuestras vidas cotidianas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.